El Real Betis comenzó las obras de reforma del histórico Estadio Benito Villamarín. El nuevo recinto combinará espacios abiertos y ajardinados, convirtiéndolo en un gran centro de ocio y de eventos, que busca rediseñar al estadio de la ciudad de Sevilla en una instalación que pueda ser utilizada no solo los días de partido, sino los 365 días del año. Se trata del proyecto estratégico de cara al futuro de la entidad, que dará un salto de calidad en ingresos siguiendo la tendencia de los grandes clubes europeos, que ayudará al Betis a competir con los mejores equipos del mundo. El inicio de estos trabajos supone el primer paso del proyecto que contempla la construcción completa de una nueva grada con nuevos y mejorados espacios, entre ellos un nuevo museo, una nueva tienda oficial, auditorio y zonas de restauración. En el canal ya hay videos donde hablo de los futuros estadios de España, por si quieren verlo. La actual remodelación del Estadio Benito Villamarín marca la etapa final de un ambicioso plan de modernización, cuya implementación comenzó a finales del siglo XX con la ampliación de las gradas norte y este, y la ampliación de la grada situada tras la portería sur. Gracias a estas inversiones, el estadio adquirió una forma más coherente y simétrica, aunque todavía faltaba la modernización de la tribuna principal. La intención de finalizar la remodelación se anunció a finales de 2021. En 2023, se convocó un concurso de arquitectura. El proyecto incluiría la construcción de una nueva grada principal, el techo de todo el auditorio, la creación de una fachada completa y un aumento en el potencial comercial del estadio. El concurso atrajo a 30 participantes, incluyendo varios estudios de arquitectura de renombre tanto nacionales como internacionales, de los cuales 7 fueron seleccionados para la fase final. La visión creada conjuntamente por los estudios Rafael de la Hoz de España y Gensler de Estados Unidos resultó ser el ganador del concurso. El concepto de la remodelación del estadio del Betis consiste principalmente en demoler la tribuna principal existente y construir una completamente nueva que se integrará mejor con el resto de la instalación deportiva. La nueva tribuna principal será ligeramente más alta que las demás y estará dividida en varios niveles. La nueva grada contará con 15.754 asientos para espectadores, incluyendo 4.023 asientos premium y 180 en el palco presidencial. También se realizarán cambios en las demás tribunas del recinto para mejorar la comodidad y la experiencia del partido. En general, el aforo del estadio se reducirá ligeramente tras la reforma, hasta 60.379 espectadores. El recinto también lucirá totalmente cubierto, en pos de mejorar la acústica y la comodidad para los fanáticos frente a las condiciones climatológicas de la ciudad, así como la creación de una nueva fachada, que constará de 13 franjas horizontales que cambiará radicalmente la apariencia exterior del estadio. El espacio frente a la tribuna principal también se aprovechará, con la creación de un edificio en cascada junto a la tribuna y una plaza pública, donde contará con nuevos restaurantes y puestos de comida, un museo ampliado, un hotel, una clínica y un centro de bienestar. La propuesta gastronómica será de los grandes pilares sobre los que se asienta esta mejora de la experiencia de los fanáticos, tanto en días de partido como días sin partido. Entre las experiencias incluidas en el diseño se encuentra un espectacular espacio en lo más alto de la grada de preferencia que ofrecerá servicios de restauración con vistas espectaculares de la ciudad. El recinto también dispondrá de instalaciones para personas con sillas de ruedas y un aparcamiento subterráneo. La modernización se llevará a cabo siguiendo los principios del desarrollo sostenible. Gracias a la ampliación, el estadio se convertirá en una instalación deportiva de alto nivel, capaz de albergar eventos deportivos y culturales de talla mundial. El club mediante las redes sociales mostró el inicio de los trabajos en el estadio, en lo que corresponde a un proyecto que prevé que se extienda durante 2 temporadas, con fecha establecida de finalización para finales de 2027, si las obras del nuevo estadio siguen su curso normal y se cumplen los plazos establecidos. El coste total de la inversión se estima en una cifra que podría llegar hasta los 150 millones de euros. Durante los trabajos de remodelación, el Real Betis jugará sus partidos en el Estadio La Cartuja recientemente ampliado. Una vez terminados los trabajos en el recinto, el Betis espera que los ingresos por partido aumenten un 50%, pasando de un ingreso promedio de 30 millones por año a 60 millones de euros por temporada luego de las mejoras. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la remodelación del Estadio Benito Villamarín?
Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.